Bueno, pues bienvenidos. Aquí en esta plática vamos a tratar de enseñarles cuáles son los fierros atrás de la sincronicidad de JavaScript. Son conceptos que nos ayudan a entender un poco cómo estamos programando, cómo está funcionando todo por detrás. Y nunca está malo aprenderse las cosas que no vienen ya con el framework incluido, ¿no? Entonces, con mi emoción de que ustedes tanto entiendan algunas cosas de abajo, como ya serían estructura de datos u otras cosas, también hay que entender cómo funciona todo el ecosistema del lenguaje. Por lo mismo, vamos a ver diferentes temas. Uno lo que serían los callbacks, que es cómo se manejaban las cosas con todas las APIs que tiene el browser. Las promesas, que es una nueva manera de poder tener un tracking de todo lo que está pasando. Los iteradores, una nueva manera de tener los usuales loops, que antes se hacía de modo estricto, que decías cómo tenía que ir paso a paso la máquina para poder agarrar esa información de la estructura de datos. Los generadores, que es una nueva parte de JavaScript que te dice que ahora puedes tener funciones pausables. Y el método de async await, que nos da un poco más de legibilidad de cómo estamos haciendo toda la asincronicidad de nuestro programa. Y al final vamos a pasar a una conclusión de cuándo usar cada uno y qué es bueno para cada parte. Pero para poder empezar, vamos viendo qué serían el approach de los callbacks, viéndolo desde un punto asíncrono. Y para poder entender esto, vamos a ver cómo funciona el ecosistema de JavaScript. JavaScript solo tiene un thread, hablando solamente de la ejecución, porque ya puede haber varios que tengan un service worker que tenga otro thread, pero aquí estamos enfocándonos puramente en la ejecución del código en nuestro browser. Y este va a ser ejecutado síncronamente, lo que quiere decir que vamos a ir línea por línea viendo qué es lo que se puede correr, ignorando comentarios y otras anotaciones. Y esa parte va a tener que terminarse, va a tener que terminar toda la función para poder proseguir a la siguiente línea. Esto lo que nos da a entender es que tiene un run to completion behavior, que significa no voy a pasar a otra parte del código hasta que yo pueda completar este pedazo que yo estoy ejecutando. Lo que si alguien que no ha usado JavaScript va a decir es que entonces si tengo que completar todo, entonces voy a completar la pantalla, el usuario no va a poder interactuar con ella cuando vaya a agarrar sus credenciales, todo va a ser un caos y no va a haber una buena experiencia de usuario. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando si realmente tiene que tener que completar todo en un solo lugar? Porque, como lo mismo que dijimos, siempre vamos a tener que esperar algo de un servidor, porque nosotros estamos del lado del browser, necesitamos agarrar toda la información que ya ha sido persistida. En ese caso tenemos una cosa que es lo que se llama el call stack, Memory Variable Environment y el hilo de ejecución. El hilo de ejecución es el que va a estar leyendo todas las líneas de código que nosotros tenemos. El Memory Variable Environment es cómo va a alocar los diferentes scopes que nosotros vamos a poner en nuestros programas. Y el call stack es toda la todas las funciones que se van a ir acumulando para poder correrlas. Aparte de esto, que es solamente JavaScript, tenemos otra cosa que es las APIs de browser. Estas nos dan acceso a los timers que tienen, al documento y toda una infinidad de eventos que podemos utilizar, pero que no son en sí de JavaScript. Es una facade de esa misma extensión del browser para que nosotros podamos utilizarlo como si fuera el lenguaje nativo de JavaScript. Aparte de eso, tenemos el Event Loop. Todos aquellos que no han escuchado qué significa esto, es un programa que se va ejecutando, que va viendo qué parte asíncrona o qué funciones pendientes se tienen que ejecutar si y solo si nada de código síncrono se ha terminado. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener una manera de cómo ver el código. Aquí les puse un pequeño ejemplo de código en el cual vamos a crear una función que se llama printHello y esa se las vamos a mandar a un setTimeout. Este setTimeout es el facade de lo que les habíamos dicho de las APIs del browser. No está disponible solamente en el ecosistema de JavaScript. Esto es una API que nos dan. Y lo que hace este API es mandar esa función que nosotros tenemos a una cola
y se va a ejecutar cuando se cumpla la condición de que hayan pasado 1000 milisegundos. Esto nos da a entender que no va a ser exactamente a los 1000 milisegundos cuando se vaya a llamar, sino a los 1000 milisegundos se va a mandar a la cola para que cuando el event loop cheque esa cola, si algo está disponible y no hay ningún código síncrono corriendo, se pueda mandar al call stack para poder ejecutarse. Así, de esta manera, si nosotros leemos de la línea 1 a la 8, vamos a ver que el único código síncrono que no está usando el callback es en la línea 8, que está haciendo un console log. Eso lo va a mandar directamente al call stack e imprimir el final hello. Y después va a imprimir la línea 6 y la línea 5. Y nada más para aclarar qué es lo que está pasando, esto es para todos los DOM events que cuando nosotros hacemos un clic también está pasando este evento asíncrono. El event loop va a estar checando cada vez que se haya completado todo el código síncrono, no antes ni no después. Por lo tanto, todos los timers que sean resueltos inmediatamente van a tener que esperar a que todo el código síncrono pase. Y ahí los perdí. ¿Me siguen viendo? Sí. Y esta mapita que les estoy mostrando aquí va a ser más o menos cómo se va a estar agarrando el scope que nosotros decíamos. Ese va a ser el memory heap. Con el hoisting, que eso ya sería un tema aparte, va a ir viendo cuáles van a ser los diferentes scopes y va a ir alocando la memoria en tu programa. Con esto vamos a dar visto cómo funcionarán las callbacks. Ahora, ya que tenemos entendido eso, la parte negativa es que no tenemos ningún tracking de cuál es el estatus de esa función que nosotros le pasamos. Va a quedar totalmente, la ejecución va a ser totalmente de la API que nosotros estemos utilizando para ejecutarla, no de nuestro lado. Eso nos da un problema de inversión de control, por lo que existen estas nuevas cosas que se llaman las promesas. Digo nuevas porque realmente ya llevan muchísimos años ahí, pero es lo siguiente que salió para las callbacks. Y las promesas ahora nos dan del lado de JavaScript una manera de poder seguir cuál es el estatus de la función que nosotros le enviamos. Ya sería pending, ya sería resolve o ya sería que fue un error. Y de esa manera nosotros podemos contraatacar qué es lo que está pasando, haciéndole una... aquí también vamos a pasarle un tipo de callbacks, pero ahora tenemos una manera más limpia de cómo lo vamos a hacer, ya que tenemos una función que se llama then, que lo que nos deja hacer es mandarle un arreglo de funciones de cuáles van a ser las posibles soluciones de todo lo que vaya a pasar cuando esa función se resuelva, y una propiedad catch que también nos deja agregar todo lo que serían los errores. Esto es como irle agregando, no es exactamente cuando corra se va a pasar a la función den y eso ejecutarlo, sino es una referencia de qué funciones queremos ejecutar cuando esto haya pasado. Para poder entender un poquito lo que está pasando, vamos a usarlo con el fetch, que es una promesa que ya viene en los navegadores comúnmente. Y lo que hace es agarrar un XHR hacia cualquier lugar y agarrar la información de regreso. De esta manera, nosotros vamos a poder decirle, dame esta información y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer cuando tú te completes con una función de callback, ya sea en un estado de correcto o de error. Y nada más carga la siguiente página. Okay. Cuando nosotros llamamos una promesa, vamos a tener el valor, que es lo que nos va a regresar cuando ya se haya cumplido, y el unfulfilled, que van a ser el arreglo de callbacks que nosotros le mandamos con el punto then a esa promesa. Y cada vez que el valor cambie de ser undefined a algo, ese arreglo de unfulfilled se van a ir llamando cada una. Si nada más tenemos una porque hicimos el punto then, nada más se va a llamar esa función. Y si se dan cuenta, esta manera para manejar los errores es un poco más limpia porque ya nada más tenemos que agregar las funciones al punto catch y no tenemos que hacer ningún try catch así feo como decíamos antes no tenemos que pasar el arreglo de árboles de callback hell, que es ir anidando todas las funciones hasta que ya se ve como una pirámide. Entonces esto nos da un poco más de legibilidad para esa parte.
Ahora vamos a analizar cómo sería toda la ejecución de esta parte, combinándolo con lo que vimos previamente de los callbacks. Si vemos desde la línea 1 y la línea 2, estamos creando una función en la cual va a ser una que imprima lo que nosotros le pasemos y la segunda que siempre imprima hello. Nos pasamos a la tercera línea y ahí vamos a agregar una llamada al timer API que va a crear esa print hello directamente. Como sabemos, es una función asíncrona, entonces lo vamos a mandar al queue de cosas asíncronas. Como ya se cumplió, directamente pasa para que cuando ya no exista ningún código síncrono, lo vayamos a correr. Después nos pasamos a una función que va a bloquear totalmente el thread. Esto significa que va a ser algo muy complejo, que va a hacer muchos cálculos, nada síncrono, sino va a ser un loop infinito de 1000-8000 recursiones. Y ya se lo va a bloquear por 5 milisegundos. Después nos vamos a pasar a la asignación de una promesa a la variable de future data. Como recordamos, necesitamos agregarle un callback a esa promesa para que cuando nosotros recibamos el valor de regreso pueda actuar con ese valor. Por eso es que nosotros le agregamos ese punto .print para que cuando nosotros recibamos esa data la podamos imprimir en la consola. Como es una función asíncrona, también hasta que se resuelva la vamos a poder agregar a la cola. Vamos a decir que es un servidor un poco estable, nos vamos a tardar como un segundo en recibir esa respuesta. Después tenemos, igual que cuando resolvimos directamente un timer con un 0, vamos a poder resolver una promesa con .resolve directamente y después agregarle el handler que va a tener cuando se resuelva. Aquí como le ponemos .resolve y entre paréntesis el data que vamos a recibir, ese test value es el que se va a imprimir en nuestra función de print. Y como es asíncrono, no se va a ir directamente al call stack, sino lo mandamos al queue. Otra vez lo vamos a bloquear el thread por 5 milisegundos y en esos 5 milisegundos que vamos a bloquear, la función que nosotros habíamos puesto que iba a tardar un segundo ya se va a cumplir y lo vamos a mandar otra vez al queue porque ya pasó su condición para agregarse. Por último, tenemos algo síncrono que directamente se puede ejecutar. Entonces se va a ir directamente a callback al call stack. Y vamos a ver en consola nuestro primer mensaje que va a ser final. Ahora vamos a ver este cuadrito de aquí que va a ser nuestra consola para ver cómo se va a pasar las cosas. Y viendo las cosas como si fuéramos con el print hello, vemos que el print hello se va a imprimir hasta el final, pero fue el primero que se agregó a la cola. Esto es un comportamiento un poco raro, ya que nosotros específicamente le dijimos que iba a ser lo primero que se iba a resolver, pero se resolvió hasta el final. ¿Por qué será esto? Es exactamente porque existen dos tipos de queues. Una queue es directamente para todas las promesas y la otra es para los callbacks. Esto nos deja decir que todas las promesas que yo vaya a resolver van a tener una prioridad mayor a todas las callbacks que yo vaya a tener. Por lo tanto, si recuerdan, nosotros hicimos la primera que se fue al queue normal y todas las promesas se fueron a la que tiene mayor prioridad y por eso fue que se imprimieron antes. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo del event loop en nuestras aplicaciones JavaScript? Es que siempre voy a tratar de correr el main thread, que va a ser todo el código síncrono. Todo el código asíncrono va a tratar de enviarlo hasta que exista una condición que lo pueda agregar a las queues. Si ya terminé de leer todo mi código síncrono, voy a ver qué hay en la microtask, que es la queue de las promesas, y ver si hay algo que se puede agregar. Si no hay nada que se puede agregar, ahora checo la queue de los callbacks y si hay algo ahí que no podamos agregar al call stack, lo ponemos y si ya están esas dos queues vacías, terminamos el programa. Ese es el behavior que tienen comúnmente todas las aplicaciones de JavaScript. Con eso ya completamos qué es lo que está sucediendo y vamos a ir a analizar cómo se creó el async await para tener una mayor legibilidad entre los desarrolladores. Primero tenemos que ver qué son los iteradores y qué son los generadores. Para todos aquellos que no saben, un iterador es una nueva manera de recibir la información de una estructura de datos en la cual en vez de nosotros ir
con un índice y un contador que diga voy a ir elemento por elemento agarrando toda la información, yo le voy a decir, dame información cuando yo lo necesite. Esto dame información va a ser con un protocolo que está muy establecido que tiene que ser un método llamado next. Y este método lo que te va a regresar es un value y un completed. Si el completed tiene algo, ya no vas a poder seguir llamando nada del next. Y el value siempre te va a regresar lo que vaya a tener. Hasta que el value sea un define, completed va a ser true. Por lo tanto, aquí está la manera de que nosotros vamos a crear ese iterador desde cero. Esto es usando algo que se llama el closure. Para todos aquellos que no sepan qué es todas las funciones que regresan otra función que persiste un estado que nosotros tenemos. Es la manera un poco más fácil que he podido encontrarlo, pero como es un tema un poco complejo, todos van a tener su propia definición, entonces puede desarrollarse un poquito más, pero así como muy a lo planito, eso es lo que les podría decir. Entonces aquí lo que vamos a persistir es la variable i, que va a ir aumentando ese índice que tenemos en nuestro array, y cada vez que nosotros le digamos return next element, es lo que nosotros vamos a tener como siguiente elemento. Entonces, si se fijan, no es como dame todos los elementos y aplícale esta función, sino cada vez que yo quiera, me das un pedazo de esa estructura de datos, otro pedacito y otro pedacito. Eso es como nosotros vamos a tratar de implementar todos los iterators. Normalmente ya vienen construidos con el lenguaje en las estructuras más comunes como los objetos y los arreglos, entonces no tenemos que preocuparnos, pero para que puedan entender, así es como está funcionando. Y los generadores es otra cosa que nos ayuda a crear funciones pausables. Por lo tanto, aquí nada más lo único que tienen que hacer para poder crear esta función es ponerle el signito de estrellita que sale ahí y utilizar los yield, que es una palabra reservada para decirle aquí necesito que pauses la función, regreses a quien le está entregando y la siguiente vez que tú me llames con next, aquí vamos a seguir el contexto de ejecución. Entonces, sí, vamos a ir analizando qué es lo que iría pasando cuando nosotros leemos todo este código. Como tenemos una declaración de función, todo ese código se va encapsulado a una variable que se llama createFlow. Y para poder crear nuestro generator, nosotros tenemos que llamar esa función. Cuando la llamamos, nosotros vamos a tener el protocolo del iterator, que significa que cada vez que nosotros le demos next, vamos a ir buscando hasta la próxima parte en la que nosotros tengamos que pausar y salimos de ese contexto de ejecución. Entonces empezamos cuando declaramos return next element y creamos ese generator function. Entonces ahí ya podemos, la primera manera que podamos acceder al código de la función es llamando next. En la siguiente línea donde tenemos el punto next, vamos a entrar al contexto de ejecución de createFlow, en donde vamos a ver que se crea una variable llamada num con un valor de 10. Después creamos una variable de new num que la llamamos y ahí directamente salimos del contexto de ejecución, pero le entregamos la variable de num a quien lo estaba usando. Por ejemplo, el elemento 1 que nosotros declaramos con const 1 en la penúltima línea del código es la que va a recibir ese 10 que nosotros declaramos en nuestro generator. Pero en la línea número 3 no se le ha asignado nada porque se salió del contexto de ejecución. Por lo tanto, cuando nosotros le llamemos en la última línea el punto next con un valor de 2, el new num va a ser asignado con el número 2 que nosotros le asignamos porque ahora vuelve a contexto de ejecución que ya teníamos y ya puede asignarle el valor de derecha a izquierda. Por lo tanto, la próxima vez que nosotros salgamos acá, el yield de 5 más new num nos va a dar un valor de 7 que va a ser asignado al elemento número 2. Esto está un poquito complejo si no han entendido bien cómo funcionan las funciones pausables. Vale mucho la pena que lo entiendan bien cuándo se sale del contexto de ejecución y cómo volver y dándole variables para poder tener toda esta nueva manera de tener funciones pausables. Pero, dirán, ¿para qué me sirven una async await? Entonces ahí es cuando podemos decir, ¿qué pasaría si yo dijera, espérate hasta que yo ya tenga una respuesta de nuestro servidor
y entonces ahí ya continúa con tu función. Este es el concepto detrás de async await. Si se fijan aquí, vamos a tener una función que va a ser return next value, en el cual nosotros lo vamos a llamar next cuando recibamos la información de nuestro backend. Y ahí en nuestro generator, que es el create flow, vamos a salir del contexto de ejecución regresando la promesa de agarrar el API users. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a la primera declaración de la constante, que es return next value, en el cual vamos a ejecutar nuestro generator. Como apenas lo estamos ejecutando, necesitamos usar la función next para poder entrar al contexto de ejecución de esa función y esperar a que ya se complete. Ahora que en la segunda línea donde creamos el cons, vamos a tener el future data. Ahora vamos a llamar el punto next, que ya nos da acceso al contexto de ejecución y el API users. Como tenemos un API users y se lo vamos a regresar a future data, y el valor de la promesa se asigna a future data para poder asignarle un callback como habíamos visto en las promesas. La última línea está un poquito compleja, pero es porque tienen que entender cómo funcionaba el generador. Si recuerdan, tenía un patrón de iterador en el cual nosotros nos regresan un value y un completed. Como queremos agregarle un callback a la promesa, entonces vamos a tener que acceder por medio de ese protocolo de iterator por medio del punto value. Entonces al final lo que le estamos diciendo es futuredata.value.den agarra esa información que tenemos y cuando ya recibas esto, entonces continúa con la función que tenemos e imprime el console log de nuestro generador. Ese sería todo el concepto detrás de async await, de cómo están funcionando. Y si se fijan, estas 8 líneas que se ven muy complejas la han reducido a que nada más, si tú quieres utilizar este behavior, le pongas un prefijo a tu función que diga async y en cualquier parte que quieras esperar como si fuera código síncrono esa ejecución, nada más le pones una wait. Pero hay que tener muy en claro que no está pasando como si fuera código síncrono. Está pasando todo esto por detrás y por eso tenemos una legibilidad síncrona, pero una ejecución asíncrona. Y con eso damos por terminado nuestra pequeña charla de cómo funciona la sincronicidad en JavaScript.